¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos otro programa más de Astrología Ah, con la conducción de Víctor Landolfi los días jueves de 17 a 18 horas aquí por Radio Divergentes. Podés comunicarte, escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. También podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos saliendo streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en Twitch como Radio Divergentes y en YouTube como divergentes.streaming. Y por supuesto, ya iniciamos el programa de este día jueves. Damos la bienvenida a Víctor Landolfi, que está aquí con todos ustedes. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Hola, 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 Avi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, 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 todo bien. Bueno, Negro. acá empezando este programa empezando también la Semana Santa. Este, Sí, claro. Algo distintivo, algo especial, ¿no? algo especial. Sí, sí, bueno, siempre hoy te escuchaba cuando hablabas, ¿no? Bueno, de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo era antes todo el tema de las celebraciones, ¿no? Como las películas, ¿no? Como que, bueno, pero eso eh, no pasó solamente con la Semana Santa, creo que eso pasó con todos los feriados, ¿no? Cualquier feriado, o sea, como que es simplemente un feriado, nadie como que, digamos, toma conciencia de las cosas, ¿no? Ya sea, no sé, el 24 de marzo, estos que pasaron ahora, el 2 de abril, ¿viste? Como que, bueno. Este, y, y sí, era interesante, ¿no? Este tema, digamos. Igual, viste, Víctor, todavía con lo ideológico, inclusive con las fiestas patrias y demás, siempre hay un grupo de personas que defienden mínimamente la causa. Lo que vemos acá es que esto prácticamente se borró, ¿no? Eh, Digo yo, ¿no? Por ahí vos vas a misa mañana, está lleno, ¿no? La iglesia, qué sé yo. Eh, el tema es, siempre nos pregunto, ¿no? Para los que estamos más allá en el despertar de la conciencia, en el camino holístico, espiritual, ¿es una evolución haber cruzado esa barrera? ¿Viste? Es lo que yo me pregunto, realmente, ¿no? ¿O realmente estamos yéndonos por otro lado y quizás todo lo que las enseñanzas que dejó el Cristo todavía nos pueden servir para esta época? La verdad es que eso es lo que más me tiene, ¿no? No sé si para la gente en general, sí para las personas que están más supuestamente en el camino, ¿no? Holístico, espiritual y demás. ¿Qué función está cumpliendo hoy este supuestamente Mesías, ¿no? Eh, es algo tan fuerte, tan importante, pero claro, es importante para mí porque yo estoy transitando el camino, ¿no? Entonces, cuando transitas el camino, quizás sos más consciente e inclusive, por eso te digo, no sabes muy bien para dónde termina. Yo creo que a la larga la institución se hundió, ¿no? Pero sí que la figura de Jesús ha quedado bastante bien, ¿no? Paradito, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Esto es fundamental. Sí. No, 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 y aparte no, justamente porque todo eso que vos, esto que estás diciendo, ¿no? Y todo esto estos cambios, ¿no? Vaciar algo para resignificarlo, ¿no? Como que en algún punto son también
los signos de los tiempos, eh, que uno lo puede ver desde la astrología, digamos, o digamos desde otros conocimientos, pero claramente en algún punto, y quizás conectándolo con lo astrológico, lo que muestra un poco esto es que eh, lo que se, lo que, lo que se deteriora, ¿no? O en el sentido de deteriorarse, en el sentido de que se deteriora para convertirse en otra cosa, ¿no? En un proceso evolutivo, ¿no? Es esta cuestión de una cosa para todos, ¿no? Y un feriado es una cosa así, es esto para todos, ¿no? O sea, y bueno, qué sé yo, hay que ver quién se identifica con eso, quién se identifica hasta con un país hoy incluso, ¿no? Porque con todo el tema esto es raro lo que digo, ¿no? Pero hasta, qué sé yo hasta puedo hasta poner en cuestión eso, ¿no? ¿Cuál es mi país? ¿Cuál es digamos, mis límites? ¿Dónde están? ¿Dónde estoy geográficamente? ¿No? Esta cuestión de la geografía, ¿no? En algún punto, y creo que lo vamos a ir viendo cada vez más, esta cuestión de, si se quiere, no sé, alienización, por llamarlo de una manera, en el sentido de alienado, en el sentido de separado, ¿no? Eh, que cada uno empieza a tener en función de estas realidades virtuales en las cuales creo que recién estamos en el comienzo de esto y ya es Sí, bastante tal cual. fuerte, ¿no? Vos sabés, Claro, Víctor, que me claro. contaba a mi hija está viviendo en México, ¿no? Y bueno, trabajan en una empresa y demás. Eh, ahí te das cuenta, ¿no? Mira, justamente anoche está viajando para acá, para Argentina, y me decía, ¿no? Que somos muy transgresores los argentinos cuando jugamos afuera, ¿viste? Vos ves a la gente mexicana con un estereotipo ahí, ¿viste? Pero viene el argentino y empieza a patear todo, ¿viste? Inconscientemente, su forma de hablar, de dirigirse a los demás, el desenfado, el Claro. transgresor, ¿viste? Esto, el romper las tradiciones, la cultura, ¿no? Primero, bueno, soy yo, pero yo no, o sea, soy argentino, pero allá yo no me pongo la camiseta ni el estereotipo argentino, ¿no? Es como, yo soy yo. Y Claro. ahí en México es muy estructurado el tema, aunque vos no quieras creer, todavía sigue mucho de su Claro. tradición ancestral, dentro de su cultura, eh, lo que implica increíblemente esto que te voy a decir también, mi hija, bueno, es alta, viste, así, castaña y demás, Es, eh, le- 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 el cambio, ¿no? Hablamos el mismo idioma, pero me dice, Nunca pensé que iba a tener un choque cultural tan fuerte, ¿no? O sea, hacia el otro, ¿no? Hacia la mirada del otro o convivir con otras personas de otro país, que vos decís, claro. bueno, México, no, hay un avance, digamos, ¿no? Mi hija ha vivido en varios lugares y nunca pensó que iba a haber tanta diferenciación, ¿no? Pero me parece que tiene que ver un poco con lo que dijiste vos, ese ADN argentino, que somos primero nosotros, viste, no estamos tan estructurados justamente a la religión. Por ejemplo, mira esto, en México, Semana Santa dura una semana de feriado. Sí, creo Para que te des que cuenta. también. Sí, sí, creo que en Uruguay pienso así. Te digo, entonces nosotros, ¿cómo caemos, ¿no? Cuando salimos de acá, que decimos, bueno, como el mundo dejó, pero quizás es parte de nuestra, se quiere, evolución, donde primero somos nosotros y que somos como un gen genético, genérico, ¿no? Que va por cualquier mundo y se adapta con su Claro. propio estilo, ¿no? Tan particular, pero que va a otro lado y está. Y Y no está. está llorando, ¿viste? Como decían antes, ibas a España, parecía que el mundo se terminaba, no volvías nunca más y te agarraba esa melancolía, ¿no? Realmente estamos en épocas donde uno elige ir a cualquier lado
el argentino y está, y se acomoda en cualquier lado, ¿no? Y Sí, sí, tiene ideas siempre, como digo yo, innovadoras. nuevas, ¿no? Sí, innovadoras, ¿no? En las relaciones y demás, ¿no? Así que justamente lo que dijiste vos, somos medios disruptivos, ¿no? Nosotros en particular. Sí, claro, no, nosotros en particular, pero igualmente en general, poco a poco va habiendo un cambio esta cuestión digamos, de las comunidades virtuales, que es algo que todavía mucho no podamos hablar. No podemos hablar mucho, primero porque es algo relativamente nuevo, y algo, aparte algo que lo estamos viviendo, ¿viste? Vos lo sabés muy bien, la historia siempre, digamos, para entenderla, tiene que pasar varios siglos a veces para poder volver atrás, digamos, bueno, o sea que es imposible que nosotros podamos sacar una conclusión, no la vamos a poder sacar, eh, pero creo que en algún punto, pero bueno, si uno lo quiere ver desde la astrología, es algo que nosotros lo venimos diciendo, lo venimos Sí, claro. hablando mucho y bueno, o sea, es un tema que esta cuestión digamos, que lo estuvimos hablando bastante cuando estuvimos hablando de Piscis, el tema bueno, de Neptuno, el tema de esta cuestión de la disolución, ¿no? Que después vamos a hablar un poquito de esto. Y también, bueno, de Plutón en Acuario, esto que también lo hablamos tanto, ¿no? Y que vamos a seguir hablando por lo menos 20 años más, que tiene que ver con todo el tema de la innovación, digamos, de la innovación hasta cierto nivel, hasta perturbadora en el sentido de que nos saca siempre Plutón es un planeta que nos va a sacar de lo que, de alguna manera, de lo que conocemos, de lo que muchas veces en aquello que confiamos termina siendo algo en lo que no confiamos. Es como que todo se puede dar vuelta de alguna manera, ¿no? Y con esa lógica en algún punto es que eh, Plutón puede abordar el tema de Acuario, que es el tema de lo tecnológico también, esta cuestión de que, bueno, que en algún momento ya no saber bien para dónde va este barco. Bueno, un poco por esto que decíamos reciente, ¿no? Del tema es un proceso que lo estamos viviendo y que es imposible poder entenderlo mientras uno lo vive, digamos. Y aparte estamos en el comienzo, no solamente en el comienzo del uso de drogas, sino también en el comienzo de un desarrollo tecnológico, digamos, si pensamos en la inteligencia artificial, yo creo, no sé, hoy podemos hacer una evaluación de en qué es el momento de evolución está la inteligencia artificial, pero si hablamos no dentro de 20 años, dentro de 6 meses, y va a ser completamente distinto, ¿no? Y dentro de 8 meses, totalmente distinto. Por lo tanto, es algo que te va como esta idea, ¿no? Esto como que cada paso que das eh, es como que nunca estás fijo en algo, ¿no? Eso es muy plutoniano, ¿no? Esta cuestión de no saber bien por dónde vas y que no sabes bien qué es cada cosa. Y me parece que es una energía esta, ¿no? Una configuración astrológica en este caso, como dijimos, ¿no? Si tomamos solamente este tránsito, pero también lo podemos tomar desde otras posiciones astrológicas, pero bueno, solamente esta, que es claramente algo que tiene que ver con esto que estamos diciendo, ya empezó y va a tener una duración de 20 años, por lo tanto, son 20 años como mínimo, de este tipo digamos, de avanzar hacia algo que no sabes hacia dónde vas y tampoco sabes si estás avanzando, si estás retrocediendo, si es bueno, si es malo, ¿no? Plutón a veces juega mucho con esto de lo ético, qué está bien, qué está mal, ¿no? Como que es como que en algún punto transgrede todo, ¿no? O sea, por lo tanto es un lavado de cerebro bastante intenso, ¿no? Que bueno, que como siempre decimos, ¿no? Tenemos que estar a la altura de las circunstancias para vivirlo, porque justamente también
como ya lo dijimos varias veces, y hay que insistir en esto porque es la clave, ¿no? Que es el tema de lo comunitario, ¿no? O sea, lo comunitario en el sentido de los marcos de referencia. Ya mi marco, como esto que hablábamos un poco antes, ¿no? Esto ya mi marco de referencia, ya no sé si es más la nación, el país, esos valores, esas tradiciones, ¿no? Eh, pero ¿cómo me decís eso? Alguien puede estar pensando con toda la razón del mundo, pero bueno, de alguna manera es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando desde el momento en que nuestra vida y sobre todo los más jóvenes, pero no solamente los más jóvenes, ¿no? Pero por tomar un ejemplo, que ahí uno lo ve claramente, ¿no? Este, Se empiezan a hacer otros que no tienen nada que ver con esa cuestión de la patria, esos relatos que a un punto, o incluso religiosos también, etcétera, ¿no? Justamente ahora estamos que esto también estamos en la Semana Santa, que es un relato religioso, ¿no? Pero digo, históricos, religiosos, culturales, lo que sea, ¿no? Este, em, y bueno, que también en algún punto me parece que vamos avanzando hacia eso y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder vivirlos un poco como hablábamos la otra vez, desde el desapego, ¿no? Fíjate, tanto Acuario como Plutón son dos, digamos, por decirlo, dos íconos, por llamarlo de una forma, dos representantes, si se quiere, del desapego. Es decir, el, el Acuario es el desapego, ¿no? Porque Acuario representa, hablábamos la otra vez de lo que representa a veces un ascendente en Acuario, ¿no? O ciertas posiciones de Acuario que a veces el ascendente en Acuario que nos lleva el camino del desapego, ¿no? En la vida nos obliga a eso de alguna manera hasta que lo entendemos, ¿no? Y Plutón en algún punto, que es el indagar en la profundidad de las cosas, que en algún punto tiene eso de apegarse mucho, pero apegarse como para ir al final y después darlo vuelta y transformarlo. Justamente Plutón es el dios de la transformación, así que el punto de llegada siempre de Plutón va a ser el desapego. O sea, si vos tenés algún tipo de apego, tiene que ser transitorio porque en algún punto Plutón, esa energía plutoniana, eh, o sea, va a terminar con ese apego para llevarnos a otra etapa, a otra etapa de la vida, ¿no? Y, y justamente estamos hablando de Plutón. Este, eh, si es que en este momento hay como, si uno se pone a analizar, digamos, a observar este, este, este cielo de Semana Santa, ¿no? Eh, bueno, la semana pasada también hay varias figuras, ¿no? Estas figuras también en astrología se lo llama configuraciones, ¿no? ¿Qué es eso? Es, son, digamos, como dibujos que se forman a partir de posiciones de los distintos planetas. La semana pasada hablábamos de una figura que estaba formada justamente el jueves pasado, es decir, a esa hora, para la provincia de Córdoba, digamos, en ese momento, digamos, estaba formada una figura llamada cometa cósmica, barrilete cósmico, está conformada por oposiciones, sextiles, de grandes trígonos. Y en este momento tenemos, por ejemplo, tenemos una figura que se llama gran sextil, ¿no? Que es como si fuera un triángulo achatado, ¿no? En el cual están Marte, Urano y una acumulación de planetas, que ahora vamos a hablar un poco de eso que es como una especie de, o un stellium, ¿no? Un stellium, que esto es una palabra que hemos usado muchas veces, es cuando muchos planetas, o a veces no planetas, como por ejemplo puntos que no existen, pero que se consideran como si fuera un planeta, como el nodo norte, o como la parte de la fortuna, ¿no? Lilith, etcétera, ¿no? Que son cosas que no existen, pero que se las ubica matemáticamente en un lugar. Pero, por ejemplo, tenemos en 5 grados digamos, de amplitud, ¿no? Empezando por los 25 grados de Piscis, tenemos a Venus, a Saturno a Venus en 25 grados, a Saturno en 26 grados.
el nodo norte en 27, algo así me parece, Neptuno en 0 de Aries, Mercurio en 1 de Aries, es como que tenemos una acumulación ahí de energía y todos esos planetas juntos, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, están como formando un punto que hacen de este dibujo, que es el gran sextil, ¿no? Como un triángulo achatado, ¿no? Tenemos por un lado a Marte, en otro punto a Urano en Tauro, y en otro punto todo este grupo de planetas, ¿no? Y después tenemos otras dos figuras más, que es la misma figura, pero como que la tenemos dos veces, ¿no? Que es una figura que se llama la T cuadrada, que es más interesante quizás porque el gran sextil es una figura que está formado por sextiles por dos sextiles y un trígono. Estos aspectos, sextil y trígono, o sea, cuando hablamos de sextil y trígono hablamos de cómo se relacionan dos planetas o dos objetos, digamos, que tenemos en una lectura de una carta astral o de una carta natal o del cielo actual, digamos, de lo que sea, ¿no? Siempre los sextiles y los trígonos son como figuras en algún punto que no conflictivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que si yo tengo, no sé, Saturno y, qué sé yo, y Mercurio, supongamos, unidos por un sextil o por un trígono, ¿qué significa? En una carta natal, imaginemos, ¿no? Vale, significa que en algún punto son dos energías que se van a ayudar bastante, ¿no? O sea, como que no van a estar en conflicto, ¿no? Como yo no voy a sentir, supongamos, en el caso de Saturno y Mercurio, uno puede decir Mercurio es la capacidad de pensar, de hablar, de comunicar, ¿no? Saturno es la estructura, digamos, a veces el miedo, ¿no? A veces digamos, la, sí, digamos, la planificación extrema de las cosas. En algún punto esas dos energías no se van a como a interferir. No es que digamos, en un caso como ese, Saturno lo que haría es eh, darle organización, darle productividad, si se quiere, ¿no? A esas capacidades mercurianas, si es que estuvieran en una relación como esta. Por el contrario, si estuvieran en una posición, en una cuadratura, lo que uno podría decir, supongamos, en una carta natal, que esa persona, muy probablemente, en algún momento de su vida, muy probablemente, pero no necesariamente, cuando de joven, digamos, por decirlo de una manera, o de chico, de joven, pero también puede ser de grande, sienta como esas miedos, prejuicios, dudas, inseguridades al momento de expresar que lo mercuriano, el hablar, digamos, lo cual no es algo malo, sino que simplemente eso lo que está diciendo es que ese es un trabajo que vos tenés que hacer en esta vida, ¿no? De alguna manera tenés que tratar de vencer o de integrar o de comprender. ¿Mm? No de enojarse con, digamos, ¿no? Sino de entender por qué pasa eso, ¿no? No que, digamos, es una tragedia para mi vida, tuve mala suerte, al contrario. ¿Por qué? Porque a partir de ese esfuerzo que la vida te pone para que vos desarrolles esas capacidades mercurianas, teniendo a Saturno en cuadratura, por ejemplo, buena posición, significa que si vos te parás ante esas dificultades y las trabajás con ayuda de otros, yendo a un lugar o lo que sea, ¿no? O vos por tu cuenta o como sea, o gracias a veces otras situaciones que te hacen pasar malos tragos, pero si vos las sabés afrontar, vas a encontrar un gran tesoro detrás de eso, ¿no? Por eso son las cuadraturas y las oposiciones son como aspectos como más interesantes para analizar, porque lo otro es algo como que está como más dado, ¿no? El sextil, el trígono, ¿verdad? Es algo como que está, algo como que ya está, digamos, ¿no? Como que no tenés que hacer mucho como que ya lo tenés, como que te fluye naturalmente, ¿no? En el otro está como el, el nudo de la vida, o uno de los nudos de la vida que, que vas a tener que afrontar en algún momento de tu vida, y que además eso después lo puedes como eh, relacionar con ciertos tránsitos, ¿no? Por ejemplo, cuando otro planeta transita por esa parte, donde vos tenés esa cuadratura o esa oposición, bueno, ahí se va a activar más ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo tener, pero no es algo que me molesta, por decirlo de una manera, pero cuando se activa por un tránsito,
ahí sí lo veo y empiezo a tener situaciones, empiezo a vivir situaciones en las cuales esto lo empiezo a ver y por lo tanto es el momento de trabajarlo, ¿no? Que ahí viene esto que decíamos antes, ¿no? De decir, siempre esta frase que es muy importante, el estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Cuando el tránsito en algún punto es alguien que viene y nos toca el timbre, ¿no? Mire, si no tiene que hacer tal cosa, tiene que cumplir con determinada obligación. Bueno, lo tenemos que hacer, ¿no? Este, lamentablemente muchas veces nos pasa que, que bueno, y es entendible, obviamente, ¿no? No Que atendemos, a veces no atendemos, ¿no? no atendemos o atendemos mal, ¿viste? Está claro, y entonces justamente, lo que pasa es que, bueno, eh, y es entendible obviamente, ¿no? Pero por eso también siempre, desde la astrología siempre hay una nueva oportunidad y además un tránsito siempre es el marcar el inicio de un proceso, no es que si no lo haces en ese momento, ya está listo, que ya está, fracasaste para toda la vida, y al contrario, ¿no? Es volver a intentarlo, pero está bueno saber que uno en algún momento de su vida va a tener que cara a cara, enfrentarse cara a cara con eso, ¿no? Entonces, para volver un poquito atrás lo que veníamos diciendo, ¿no? En este momento hay lo que se llama una figura que le hemos mencionado también varias veces con respecto a otros temas, que es una figura que se llama T cuadrada, que es como si fuera como un triángulo también, pero no es un triángulo chato como el que hablábamos de Gran Septién, sino un triángulo, por decirlo de una manera, un triángulo común, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Porque está formado por una oposición, ¿no? Y después los dos que están enfrentados están como unidos, van los dos formando un triángulo a otro punto, ¿no? Entonces, una de esas T cuadradas está formado que después vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Es por Júpiter por un lado, que está en Géminis, la Luna, que está en Sagitario, enfrentada en Géminis y Sagitario, ¿no? Ahí tenemos la oposición, y estos dos puntos se unen, como que van a un punto formando digamos, el triángulo, a todo este cúmulo de planetas, ¿no? Que recién hablábamos, Venus, Saturno, no, Norte, Neptuno, Mercurio, están todos ahí acumulados, como si todo eso fuera un planeta, ¿no? Imagínense la, 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 la la potencia que digo, de lo interpretativo, ¿no? O sea, podemos estar interpretando eso por horas, ¿no? O sea, es ininterpretable en verdad, ¿no? Como porque son energías en muchos casos muy contradictorias, pero digo, está eso, está formado ahí, y además está haciendo una T cuadrada con Júpiter y la Luna, que ahora después hablamos un poquito más de eso. Y después tenemos otra T cuadrada, otra más, ¿no? Digamos, en el cual la oposición, antes la tenemos entre Júpiter y la Luna, la tenemos entre Marte y Plutón, ¿sí? No es una oposición exacta, pero es más o menos cercana. Y en la otra punta, digamos, están el Sol y Quirón, ¿no? Como en conjunción, ¿no? En verdad, esto es interesante para hablarlo hoy, porque bueno, el Sol en verdad estuvo en conjunción exacta algunos días atrás con Quirón en el signo de Aries, ¿no? En este momento el Sol está en 28 grados de Aries, o sea, se está yendo, o sea, 28 y pico, o sea, a ver, muy probablemente ya al 19, o sea, pasado mañana ya el Sol va a estar entrando en Tauro. eh, Calculemos dentro de acá 48 horas a más tardar. Por eso ya a partir del programa que viene vamos a empezar a hablar bastante de Tauro. Y hoy, como es el último día de Aries, digamos, es interesante, ¿no? Porque fíjense, acá hay que ver que tuvimos, y en verdad la tenemos técnicamente, pero hace un par de días la tuvimos como exacta, esa conjunción entre el Sol y Quirón, y formando una T cuadrada con Marte y Plutón que están en la posición, Marte regente de Aries también, ¿no? Entonces tenemos una conjunción muy importante en Aries, formando una cuadratura con Marte, y una T cuadrada con el cual está nada más y nada menos que Plutón, que hablábamos antes, ¿no? Eh, y además hay otra cosa que es muy interesante, ¿no? Que es que también está bueno como para despedirse de este ciclo Aries de este año. Es una conjunción exacta
en Aries, ¿no? Entre Mercurio y Neptuno, ¿sí? Pensemos que Mercurio recién acaba de entrar en Aries porque está en el grado 1 y 1, algo. Neptuno está en el grado 0, algo, digamos. Neptuno ahora está en Aries, pero va por un efecto de retrogradación. No importa bien, es un tema bastante técnico. Va a volver a Pisces y después va a volver a entrar, va a volver a entrar a Aries, pero en este momento está en Aries, formando una conjunción, o sea, como uno arriba de otro, prácticamente exacta con Mercurio. Hoy, digamos, esto está ocurriendo hoy, 17 de abril de 2025. eh, lo cual es interesante. A ver, a mí a ver, para un poco, para empezar a hablar de un poco de todo esto que estábamos, todas estas- estos dibujos que estamos describiendo, ¿no? Porque siempre está bueno esto de ver, cuando uno habla de astrología, está bueno siempre ver los dibujos, estos dibujos que hay, ¿no? Porque es como que hay, a ver, la riqueza de la astrología está en poder pensar las relaciones de las cosas, ¿no? Porque si hablamos solamente de arte, o solamente de esto, solamente de aquello, como que nos aislamos, ¿no? Digamos, pero siempre cuando los dibujos nos hacen pensar un poco más sobre las relaciones, ¿no? Esta cuestión de decir, de tener una conjunción de Mercurio, eh, con Neptuno, ¿no? Un Mercurio recién entrado en Aries, un Mercurio que además viene de estar en un proceso de retrogradación, ¿no? Que bueno, que a veces cuando se habla de retrogradación, o planetas retrógrados en la astrología, ¿no? Eh, a veces esto por ahí se interpreta, digamos, de manera muy frívola, ¿no? Esta cuestión de que, no sé, como Mercurio es el planeta de la comunicación, fallan las comunicaciones porque Mercurio está retrógrado, una pavada esto, ¿no? Pero a veces se escuchan estas cosas, pero como que no sé, no, se me corta el celular porque Mercurio está retrógrado, eso a veces, yo no sé si esa es una mala interpretación astrológica o una falta de respeto al que escucha, porque decir esas cosas a veces me... Pero esta cuestión de la retrogradación a veces tiene que ver un poco con como que en algún punto está como más apagado, si se quiere, el planeta, ¿no? De todos modos, desde mi experiencia personal, el tema de la retrogradación yo siempre lo tomo con pinzas porque en algunos casos sí uno puede ver, supongamos, en una carta natal, que una persona nace con un planeta retrógrado, que uno en un análisis puede ver que como que esa energía, digamos, supongamos que uno nace con Mercurio retrógrado, por ejemplo, no sé, ¿no? O otro planeta, Marte retrógrado, ¿no? Para poner un ejemplo fácil, ¿no? Que Marte es la acción, ¿no? La iniciativa, ¿no? Entonces uno dice, lo tiene retrógrado, como que lo tiene medio apagado. En algún caso puede ser que vean esas cosas, no siempre, no sé, a mí la experiencia me ha hecho esto de la retrogradación, tomarlo con un poco más de cautela y no hacerlo tan general, ¿no? Porque a veces desde los libros uno lee los libros y las teorías esas y como que uno empieza a repetir eso, pero después en la práctica no siempre se ve, por lo tanto es algo que hay que tomarlo con cautela, ¿no? La retrogradación, digamos, esta cuestión de que, digamos, no siempre es así. Pero lo interesante acá que, bueno, que Mercurio sale de retrogradación, entra en modo directo, o sea, sale de la retrogradación, entra en Aries, ¿no? Porque en retrogradación estaba en Pisces, entra en Aries, se encuentra con Neptuno, que es este planeta que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de la que Neptuno tiene que ver mucho con la disolución, ¿no? Con el dispersar, ¿no? Con lo no definido, lo no definido, ¿no? Esto que hablamos muchas veces, ¿no? Que Neptuno es a veces el planeta del arte, de lo artístico, de los sueños, ¿no? Y Mercurio es el planeta a ver, de todo lo contrario de esto, ¿no? Es el planeta del orden, de la organización. Pensemos que Mercurio es el regente de Virgo, que es esto que acabamos de decir, el orden, la organización, la planificación, a nivel detalle, ¿no? A nivel detalle. Pues, si bien esas son características, podemos decir, de todos los signos de tierra, ¿no? Como Tauro, Capricornio y también Virgo, ¿no? Pero en el caso de Virgo, como que sería como lo más detallista, ¿no? Muy detallista, que quizás eso no es una característica de los otros signos de tierra, si bien está, pero no tan
esta cuestión del detalle es bien propia de Virgo, y por eso su regente es Mercurio. Y además Mercurio como regente de Géminis es el pensamiento, la comunicación, ¿no? Esta cuestión del diálogo, ¿no? De la velocidad mental, ¿no? Digamos, que aún es lo mismo, ¿no? Porque toda esta cuestión de la organización del detalle tiene que ver mucho con esta cuestión de velocidad mental, ¿no? Bueno, Géminis es un signo de aire, que el aire siempre tiene que ver con la velocidad. Y justo uno arriba de otro, ¿no? Neptuno es como esta piedra que le pone arriba, ¿no? Que es disolución, digamos, ¿no? El ver, digamos, ¿no? Lo de dispersión, ¿no? Entonces eh, es como que en algún punto, esto que hablábamos recién de la retrogradación, es como que un Mercurio en conjunción con Neptuno es como una especie de retrogradación. Al menos es lo conceptual de la retrogradación, esto como que uno se queda, ¿no? Pero a mí me interesa verlo y sobre todo porque se da en el signo de Aries, ¿no? La cuestión de pensarlo en cómo, es como decir, bueno, a ver, me tengo que reinventar, me tengo que replantear un montón de cosas antes de empezar, ¿no? Es como que ese Mercurio, ¿no? Que todos tenemos a Mercurio, ¿no? Todos tenemos a Mercurio, ¿no? Pero que es pura acción en algún punto. Acción, quizás no acción física, digamos, concreta, pero sí acción desde lo intelectual, de lo mental, esa cosa de no parar de pensar nunca, de estar, esa cuestión del virginiana, del signo de Virgo, ¿no? De esa cuestión de organizar y que no, y que siempre falta algo, falta esa cuestión de la ansiedad y a veces hasta de la obsesión que uno a veces puede ver en ciertas posiciones en Virgo, sobre todo la luna en Virgo, ¿no? Cuando más claro se ve, pero no, se puede ver en cualquier posición en Virgo, ¿no? Siempre hay que ver esta cuestión de, está bien, hasta cierto punto, pero en un momento hay que diluir, hay que frenar un poco, ¿no? Eso, porque si no, uno termina en un mecanismo obsesivo que siempre más, falta algo, falta algo, falta algo, falta algo, hago todo perfecto, pero podría haber sido más perfecto todavía y siempre estoy ahí, y me termina volviendo loco o nunca disfruto nada, ¿no? Porque es como que te volvés como una máquina, ¿no? Eso a veces pasa mucho con las lunas en Virgo, que uno como que siempre nace creyendo que es parte es una tuerca en un mecanismo, ¿no? Como que tiene que estar siempre funcionando ahí para que todo el sistema funcione, ¿no? Como que esa sensación de que si yo me voy, de que si yo fallo, de que si yo no hago lo que corresponde, se viene el mundo abajo, ¿no? Bueno, eso es una cosa, es algo muy típico de Mercurio, ¿no? Justamente de esto de alguna manera sostenedor de las cosas, ¿no? Pero bueno, a veces no, nunca es tan así, ¿no? Pero justamente está bueno esta conjunción de Mercurio con Neptuno, ¿no? O sea, porque si nos ponemos a pensar, y no por casualidad Neptuno, al ser regente de Piscis, que justamente es el opuesto complementario de Virgo, que en algún punto todo aquello que uno tiene en el signo de Virgo, en algún punto está llamado a integrar las características de su opuesto, que es justamente Piscis, lo neptuniano. O sea que en algún punto uno dice, pero qué cosa rara, ¿no? Esto, pero justamente, ¿no? A ver, para poder hacer que ese Mercurio, digamos, ¿no? Que todo esto que acabamos de decir, sea algo que sirva para algo, que nos dé satisfacciones, ¿no? Y que no sea siempre una fuente de preocupación y de rendir cuentas a no sabemos a qué ni para qué, pero hay que hacerlo porque hay que hacerlo. eh, Ese Neptuno quizás lo que nos puede ayudar a pensar en el sentido de las cosas, ¿sí? No por casualidad, como decíamos antes, ¿no? Neptuno es el que estuvimos hablando tanto de Neptuno cuando hablamos de Piscis, ¿no? Pero Neptuno es el planeta del arte, ¿no? Justamente. Y el arte lo podemos definir de mil formas, ¿no? Pero digamos, una de las formas es en la búsqueda del sentido de algo, ¿no? A ver, el arte no necesariamente tiene que ver con componer una canción, con pintar un cuadro, con lo que sea, ¿no? Digamos, cualquier actividad artística, sino con que yo no sepa hacer nada, digamos,
vivir buscando el sentido a la vida misma. Eso ya es artístico, eso es el paradigma artístico, ya es vivir desde el paradigma artístico neptuniano, ¿no? Justamente a lo cual un Mercurio puro nos aísla de eso. Una manera nos puede hasta llegar a decir que está mal, ¿no? Que tenés que ver más porque lo puedes hacer mejor, puedes ahorrar más, allá era más barato, compraste barato, pero allá era, o sea, si hacías esto era más barato. Ese tipo de razonamientos como que es una cárcel en algún punto, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Como a veces yo cuando miraba esto pensaba que uno dice, bueno, como que a veces al arte se lo pone en algún punto como en una situación muy parecida a esto mercuriano, ¿no? Como que el arte es o sea, Mercurio, o todo esto que hablábamos de Virgo, como una cosa en sí mismo, la organización, todo por algo en sí mismo, que no nos conduce a nada, simplemente tenemos que hacer cosas y siempre más, más, más. ¿Por qué? Porque sí. Pero ojo, porque a veces lo otro, ¿no? Y a veces esto lo vemos mucho, ¿no? Y es una trampa a la cual siempre caemos, ¿no? Del arte por el arte por sí mismo, ¿no? Y bueno, o sea, yo no, yo la estoy con otras filosofías de vida, medio ese hipismo a veces que no se entiende, ¿no? Bueno, qué sé yo como que en algún punto me desconecto de todo, vivo como así, como el, de alguna manera, que yo conozco varios casos, ¿no? Como yo me dedico al arte o a la, o a Cap- pero Capilla del Monte es un centro de esto, ¿eh? no, no, desde ya, ¿no? Pues justamente por eso lo digo, ¿no? Pero digo, pero en todos lados esto lo ves, ¿no? Esta cuestión de evadirse de las cosas, ¿no? De alguna manera, cuando yo me estoy evadiendo de algo, y a ese evadirse yo le puedo poner el título de me dedico al arte o me dedico a lo que sea, ¿no? En algún punto es una posición que se quiere neptuniana, pero también como tomada aisladamente, ¿no? ¿No? Como decir, bueno, pero justamente ese hipismo, eso artístico, ¿no? Que en algún punto nos han hecho creer que no sirve para nada o que, digamos, justamente es una filosofía de vida que si la integrás, y justamente la astrología está marcada así, justamente, como recién marcábamos, ¿no? El eje Virgo-Piscis, es decir, el eje Mercurio-Neptuno, lo que estamos hablando, ¿no? Nos invita a eso, nos está diciendo eso. Ojo, che, no te caigas, no te vayas ni un extremo ni al otro, porque en algún punto es lo mismo, ¿no? Porque en algún punto, digamos, las dos posiciones, si yo me quedo en cualquiera de las dos posiciones, en un punto no voy a estar bien, ¿no? En un lado porque me voy a sentir como el hombre máquina, en el otro lado me voy a sentir como como alguien que no pertenece a la normalidad, por llamarlo de una manera, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque nos quedamos en un extremo, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Todas estas cuestiones de lo artístico, de lo alternativo, bueno, sirven siempre y cuando lo podamos articular e integrar justamente con esto de lo mercuriano, que es esta cuestión de la utilidad al extremo, ¿no? Bueno, busquemos el punto medio, ¿no? Pero realmente así sirve, ¿no? Digamos, y el arte, digamos, ahora para hablar un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? El arte justamente es eso, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino que es un medio para integrar situaciones de la vida y para nosotros integrarnos a la vida. Y entonces es muy interesante, ¿no? Porque en este momento tenemos esa conjunción. ¿Qué es una conjunción? Ya lo dijimos varias veces, es un planeta, una cosa arriba de la otra, digamos, ¿no? Como que las dos cosas, es como que yo veo las dos cosas y no sé quién es quién. Yo no puedo decir esto es esto, es como que se mezclan las dos cosas, ¿no? Una cosa arriba es como que veo en las dos cosas, pero es una cosa, no sé qué es cada cosa, ¿no? Y bueno, y esas dos energías son justamente estas dos energías, y además en el signo de Aries, que nos estamos despidiendo de Aries, como decíamos, ya el Sol se está yendo de Aries, que Aries es justamente esto que decíamos antes, ¿no? La acción, ¿no? Bueno, este, che, a ver, es momento de hacer esa integración, de hacerlo.
hace los años. Digamos, superate a vos mismo, ¿no? Al menos plantéatelo, miralo, ¿no? Es un momento para mirarnos a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto vos estamos demasiado mercurizados, y por decirlo de una manera, o demasiado neptunizados, ¿no? Siempre caemos en una posición de un lado u otro, ¿no? Esto es normal, pero está bueno esto para que lo podamos pensar nosotros, ¿no? O sea, hasta qué punto yo a veces no me, como que de una manera, a veces, como que, y esto que decíamos al principio, ¿no? Las cuadraturas en la vida, ¿no? Que estos conflictos que la astrología están marcados por las cuadraturas, que a veces nos pueden poner ante una situación de estrés complejo, ¿no? Complicado, de dificultad, ¿no? Cosas que se extienden demasiado en el tiempo y yo sigo dándole vuelta a lo mismo. A veces nos pueden llevar a neptunizarnos, si se quiere, ¿no? A decir, bueno, me renuncio a todo, me dedico, ya, me tiro más hacia el hipismo o a lo artístico, o como alguna vez busco algo como para evadirme, que eso es típico de Neptuno, ¿sí? O por ahí me obsesiono demasiado, me vuelvo y tampoco llego a nada, porque con esas actitudes tampoco se logra nada, ¿no? Lo único que se logra es estar siempre en la disconformidad, ¿no? Porque me vaya como me vaya, yo siempre voy a estar disconforme, pero querer más, 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 ¿no? Como una especie de adicción que uno tiene, ¿no? Entonces, está bueno buscar este punto, ¿no? Este punto es una posición bastante interesante, ¿no? Esta de Piscis, de Piscis Mercurio, y que ahora estén en conjunción en Aries. Es muy interesante, para autoobservarnos también, para autoobservarnos. Y después hay otra cosa también muy interesante, que en algún punto tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que lo mencionábamos antes cuando hablábamos de las T cuadradas, ¿no? Eh, esta conjunción, que es otra conjunción que tuvimos hace muy pocos días, que fue exacta, ¿no? Entre el Sol y Quirón, ¿no? Eh, Acordémonos que Quirón era esto que hablamos varias veces, no no es un planeta, es como si fuera un asteroide, ¿no? Es una, es un, es algo muy interesante en astrología, Quirón, ¿no? Porque habla es algo muy parecido a lo que, en algún punto, ¿no? Muchas veces, para entenderlo, a veces se lo puede comparar un poco con lo que representa Saturno bueno, aunque claramente no es lo mismo, ¿no? Pero en el sentido de que es algo que tiene que ver con las dificultades, ¿no? En el caso de Quirón, quizás no habla ya solamente de dificultades, sino de cuestiones más, digamos, más como un complejo que yo puedo tener con algo, ¿no? No solamente una dificultad, que es el caso de Saturno, que Saturno son más, lo podemos ver más como dificultades, cosas que se van superando, ¿no? Pero en el caso de Quirón es como que yo de alguna manera tengo cierto complejo, cierta cosa, digamos, crónica, la tengo, digamos, que no la, que me acompaña toda la vida de alguna manera, y que me va a acompañar toda la vida, que en algún momento, que nunca la voy a superar, porque justamente es el motor, es un motor que gracias a ese no poder superarlo, yo cada vez es como que intento superarme un poquito más y un poquito más, ¿no? Por eso se llama la herida, ¿no? Eh, y por eso también, en algún programa lo hablamos, ¿no? Que hay quien asocia a Quirón como ¿no? Como Mercurio rige dos signos, Mercurio rige a Géminis y a Virgo. Hay muchos que dicen que Quirón sería como el regente de Virgo, ¿no? Y Mercurio quedaría como regente de Géminis. Estas son teorías, no es algo tan importante, pero es interesante esto, ¿no? Porque Quirón justamente es esa cosa de que nos va a llevar a la autoexigencia, de esto que hablábamos recién, ¿no? De Virgo, ¿no? De la autoexigencia, de más y hacer más por esto que tenemos y que nunca lo podemos de alguna manera trascender, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Por eso está bueno pensarlo, que tiene mucho de Virgo, y a mí me resuena muchísimo eso, ¿no? Este, mm, y a ver, y que el Sol haya tenido una, una conjunción con Quirón en Aries, ¿no? Pensemos que Quirón está más o menos en el grado 23, 24 de Aries, el Sol también en Aries, y además,
con estos dos planetas que le hacen como un triángulo, ¿no? Que es esta oposición Marte-Plutón. Hablamos bastante de la oposición Marte-Plutón, pero que Marte y Plutón están como formando un triángulo que van esos dos vectores hacia este punto que es la conjunción entre Sol y Quirón. Recordemos que el Sol es el yo, ¿no? Esa cuestión de yo de alguna manera vivo en algún punto, me conecto de manera muy directa y profunda con esa dificultad, complejo, herida, como lo queramos llamar, ¿no? Y Marte y Plutón son dos fuerzas importantes, significativas, todas son fuerzas significativas en la astrología, ¿no? Pero digamos, de Plutón estuvimos hablando, ¿no? Eh, y de Marte también estuvimos hablando. Eh, Esta cuestión de decir, en algún punto a mí me llamaba un poco la atención porque Plutón, como que es el regente de Escorpio, ¿no? Y Marte, que es el regente de Aries, pero antes del descubrimiento de Plutón, que es algo bastante reciente, si no me equivoco fue para 1930 por ahí, ¿no? Gracias a la tecnología, telescopios, etcétera. eh, Antes del descubrimiento de Plutón, el regente de Escorpio era Marte, ¿no? O sea, como todo. También es interesante, ¿no? Porque Plutón es, en algún punto, esto que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablábamos desde el principio, ¿no? De indagar, de ir al fondo, ¿no? De poder, en algún punto, esto que es muy escorpiano, ¿no? Esa energía escorpiana, ¿no? De, 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 de ir a la profundidad de las cosas. Y Marte también si bien es el regente de Aries, pero tiene mucho de escorpiano, ¿no? Esta cuestión de ir con decisión, ¿no? O sea, y si hay algo que ocurre cuando vivimos un proceso plutoniano a nivel personal, por ejemplo, ¿no? No le podemos decir a nivel global, como hablábamos del tránsito de Plutón por Acuario, ¿no? Esto que hablábamos al principio, la tecnología, etcétera, ¿no? Pero digo, si hay algo que caracteriza por llamarlo de una manera, un proceso plutoniano, es esta cuestión de que es algo que va a ir al fondo y va a ir, no es que se va a quedar a media extinta, o sea, como que va a ir. Después va a depender de nosotros si esa experiencia la podemos capitalizar o no, a veces, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? A veces no ignorarlo también nos puede traer nuestras consecuencias a nivel de todo, a nivel salud, a nivel de lo que sea, ¿no? A nivel económico, a nivel lo que sea, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque Marte en un punto es intrínseco, ¿no? A un proceso plutoniano. Es algo que se va a dar, que va a ir al fondo y va a ir, y no se va a parar, ¿no? Y Marte es eso, ¿no? Es el guerrero, ¿no? Esta cosa de ir con decisión. Y qué interesante, ¿no? Bueno, que Marte y Plutón están en la oposición. Bueno, como entre paréntesis, Marte va a estar entrando seguramente en pocos días más, va a estar entrando el Leo, va a cambiar de signo, pues creo que está en 29 grados de Cáncer. Pero acá lo interesante es que, eh, fíjese, Sol y Quirón, ¿no? Como que nosotros en algún punto, eh, a ver, muchas veces ese Quirón, eso que hablábamos antes, ¿no? Esto del complejo, ¿no? Esto muchas veces lo podemos vivir como y ojo, porque a veces cuando hablamos de Quirón, hablamos de temas muy complicados, de tragedias a veces que pueden ocurrir en la vida, digamos, a nivel familiar, digamos, ¿no? A veces no tanto, pero muchas veces sí. Yo he conocido de todo, ¿no? A partir de una posición de Quirón en determinada casa, bueno, puede ser que sea algo muy complicado que la persona tenga que experimentar en esa área de la vida, ¿sí? Y que en algún punto es una herida justamente que después te acompaña toda la vida, ¿no? Como muertes de personas o, bueno, o accidentes o lo que sea, ¿no? Dependiendo de la posición en la cual esté Quirón, y que muchas veces nos puede llevar a cierta, bueno, inacción, decir, bueno, ya está,
no, esto me superó, esto yo no, esta herida ya está, es, es constitutiva mía, es constitutiva mía, ¿sí? Porque justamente, ¿no? Quirón es algo que lo vamos a tener, ¿no? No es que va a llegar un momento en el cual ya está, me olvidé, listo, pero es en algún punto ese motor, ¿no? Que en algún punto, por la razón que sea, ahí cada uno puede creer en vidas pasadas o lo que sea, ¿no? Ocurrió y que es el motor que nos va a llevar a poder eh, superar situaciones, poder conocernos, poder autoconocernos, ¿sí? Pero a veces, justamente Sol Quirón, ¿no? El Sol lo podemos pensar como yo, ¿no? Como yo estoy en ese, yo soy Quirón en algún punto, ¿no? Y, y, y sí o sí, para poder activar ese Quirón en algún punto, ¿no? Para poder activarlo, ¿en qué sentido? Que eso no sea una desgracia con la cual acarreamos toda la vida, sino que justamente sea un motivador como para yo, gracias a todas las cosas que yo tengo que hacer para poder sobreponerme a eso, yo puedo aprender un montón de cosas y desarrollar un montón de talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué necesitamos de eso? Para eso, justamente necesitamos estas dos cosas que habíamos mencionado recién, Marte y Plutón, ¿no? O sea, en primer lugar, la acción, fundamental, la acción, Marte, ¿no? Este, nunca caer en la inacción, ¿sí? Que es entendible, ¿no? Y que a veces hasta inevitable, ¿no? Pero que no se vuelva algo crónico. Y Plutón, que era esta de decirle, bueno, conocer más, no, en algún punto Plutón es ir a fondo en algo, ¿no? En algún punto, bueno, en algún punto poder decir, bueno, che, pero esto a mí, a dónde, ¿qué me está tocando, ¿no? ¿Qué parte de mi personalidad está tocando, digamos? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué tengo esto, no? Justamente, esto que estoy haciendo yo, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Por qué tales cosas que son por ahí muy poco desagradables o totalmente desagradables? Pero bueno, eso es un proceso plutoniano, atención, ¿sí? Y es necesario cuando hablamos de nuestro quirón, ¿no? De tenerlo, ¿no? Pero digamos, eh, para eso tenemos que tener valentía, sobre todo, decisión, ¿sí? Acción, ya, valentía, decisión, acción. Digamos, si podemos escribir a Marte en 3 palabras, usaremos estas 3 palabras, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Esto, ¿no? Como decir, eh, estas fuerzas que las tenemos, ¿no? Y esta, si se quiere, debilidad, entre comillas, o digamos, regalo en algún punto, o bendición disfrazada de tragedia, que puede ser Quirón en algún punto, ¿no? Porque atrás de Quirón, o con Quirón, o junto a Quirón, o viviendo ese proceso quironiano, está ese regalo que es el descubrir y el perfeccionar nuestros propios dones. ¿Mm? Que ese es el gran secreto. Por eso, eh, en algún punto esto nos puede marcar que no estamos solos, que los tenemos esas capacidades, pero a veces es cuestión de tener esa valentía, que la tenemos, porque todos tenemos a Quirón, pero no es que tenemos a Allen. Por eso hablábamos antes de las relaciones en las cosas. Yo solamente hablo de Quirón y termina el programa, después te morís de la depresión, digamos, ¿no? Justamente. Por eso está buena la revelación. Justamente por estar bueno, y por eso justamente la sabiduría que uno encuentra cuando uno analiza estas figuras, estos dibujos en el cielo, ¿no? Este, que nos enseñan tanto y que nos dan tanto como esta T cuadrada hermosa que tenemos acá, como para pensarle y rebanar un poco el cerebro con esto, ¿no? Bueno. Bueno, ahí estamos. Impresionante, qué bien, qué bien. Bueno, siempre, siempre decimos desde aquí, desde este lugar.
¿no? Que la astrología es algo dinámico, ¿no? Que todas las semanas podemos estar esta horita o dos o los que sea analizando, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en distintas capas y con distintas complejidades, ¿no? Entonces, parecería, ¿no? Una dinámica total, ¿no? Lo que dura realmente las energías también, ¿no? Y cómo se van mutando y transformando permanentemente. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Cómo hoy que tratamos de ser más sutiles, ¿no? En ese sentido, de entender lo holístico, quiere decir que hay un éter, hay algo alrededor nuestro que no podemos ver, pero que está. Y si lo llevamos y lo transportamos, por supuesto, al cosmos, es sin duda que esas energías están influyendo y si tenemos esta sutilidad de poder tomarlas y entenderlas, ¿no? Me parece un plano holístico increíble que puede dar esta disciplina. Así que No, siempre sí. estando aquí. Y es interminable, y es interminable porque aparte cada persona, cada situación, ¿no? Uno puede usar la astrología para entender situaciones personales, sociales, mundiales, psicológicas, lo que sea, ¿no? Y siempre se entiende de distintas formas, ¿no? Siempre en un contexto que es re importante también el contexto, ¿no? El contexto en el cual se dan, ¿no? Porque sean los contextos socioculturales de las personas, ¿viste? También es re importante y por eso siempre hay que decir, hay que tratar de tener cuidado con tal cosa significa tal cosa significa tal otra, sino que por el contrario es como que, disculpa, ahí está, sino que por el contrario es como que siempre hay que entender, digamos, los, los, las, las energías o lo que significa cada cosa en el contexto particular de cada persona, cada situación o lo que sea, ¿no? Esto es lo más importante. Y eso va a ir al coraje de las pueblos. Y el equipo también, porque lo que pasa en una semana, en muchos casos más lento, pero en otros casos, en el término de una semana, energéticamente cambia también. Exactamente, claro, exactamente. Sí, 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 tal cual. Es que, exactamente. Bueno, pero en eso consiste el trabajo de un astrólogo, por ejemplo, en este caso, o de un terapeuta, digamos, en otra disciplina o lo que sea, ¿no? En poder, Claro, claro. en poder bajar a tu realidad estas cosas, ¿no? Y no quedarse en lo que son en las teorías, ¿no? Por eso yo, esto viste La que hablaba un poco. la capa más de arriba de la cosa, ¿no? Quizás, Exacto, eso ¿no? Lo que se genera en la capa más arriba, ¿no? más Porque arriba, a veces claro. está puesta toda la info muchas veces. Exactamente, ¿viste? Como yo te hablaba un poco de los planetas retro, uno puede decir un planeta retrógrado significa tal cosa, pero cuando vos, te puedo asegurar que cuando, a mí me pasó, ¿viste? Cuando bajás, empezás a bajar la Tierra y vas viendo cada caso en particular, empezás a poner en cuestión, no solamente eso, todas las teorías, o sea, y las teorías se van haciendo con la práctica y lo que nos va enseñando la práctica, por eso es muy importante siempre entender que, digamos, que no hay astrología, digamos, sin contacto con la vida real y las situaciones concretas y la resignificación constante de todo, absolutamente de todo, de todo. Que va cambiando, así como van cambiando las personas, como va cambiando el mundo, así van cambiando lo que significa cada cosa, ¿no? Esto es así, es así. Total, totalmente. Bueno, Víctor, ¿cómo pueden contactarse contigo? Bueno, 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 como siempre yo les dejo mi página web, que es astroastrología.com.ar, ahí están todos los medios de contacto, WhatsApp, Instagram, formulario de contacto, ahí también hay material mío. Y tal, estos programas también que yo siempre subo. Y así que bueno, cualquier consulta ahí, siempre nos encontramos por ahí con los oyentes del programa que ya varias veces se han contactado, sin ningún compromiso como siempre. Gracias, como siempre, Víctor, haciendo esta cadena ahí del despertar de la conciencia. Bueno, nos despedimos entonces. ¿Cuándo nos Bueno, encontramos?
Nos encontramos entonces el próximo jueves a partir de las 17 horas aquí en Radio Divergentes, eh, de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, tu astrología, Así es. como decimos. Con Víctor Landolfi nos encontramos el próximo jueves. Nos vamos por con la música elegido. Con este tema, no, este tema fíjate que es un tema, este tema de Metallica, ¿no? Es un temazo Metallica en vivo con la Filarmónica de San Francisco. Es un, Bien. es un temazo que está bueno, ¿no? Porque en este momento de Pascua, ¿no? Hay una frase de los evangelios, lo hecho, hecho está, ¿no? Hay una, ¿no? Esto está en los evangelios, ¿no? Y lo hecho, hecho está, que es muy interesante, ¿no? Como para ver el fin de algo y el comienzo de algo nuevo, ¿no? Y a eso, lo hecho está, le podemos agregar y nada más importa, ¿no? Que es como se llama esta canción de Metallica, ¿eh? Así que está bueno para esas. Ya, Víctor, está claro entonces. Encontramos entonces el próximo jueves. Un fuerte Para abrazo. todos, yo, joven. Chao, gracias a todas. Nos vemos. Chao, chao.